importante el financiamiento para el cambio climático? Bueno, pues de entrada es uno de los instrumentos esenciales de la generación de política pública. O sea, si no tenemos recursos de cómo implementar una política pública, pues estamos un poco en problemas. En términos internacionales, pues la negociación mucho se ha enfocado en los últimos años en cómo generar recursos para hacer o para desarrollar todas esas acciones de adaptación y mitigación que requiere todos los países a nivel mundial, y más aquellos países en donde se está concentrando el problema y son los países emergentes, donde se están convirtiendo en los principales emisores a nivel mundial. A nivel internacional se establece que se requieren más de 100.000 millones de dólares al año para hacer frente a las acciones de cambio climático. Y bueno, pues el total de los recursos que se generan a nivel mundial, que hicimos un conteo con diferentes fuentes internacionales, es que a nivel internacional se generan alrededor de 9.000 millones de dólares anualmente para acciones de cambio climático. Estudios que se han hecho en México por algunas consultoras establecen que en un escenario México requeriría entre 168 y 172.000 millones para cumplir con sus metas establecidas desde Copenhague y ratificadas en la Ley General de Cambio Climático, de reducir el 30 para el 2020 y el 50 para el 2050. En el contexto de México, decimos que México recibe alrededor de 2.621 millones de dólares, y las fuentes de financiamiento pues son a través de esquemas de la UNFCCC, de la Convención Marco de Naciones Unidas, de la banca multilateral o de la banca bilateral. Entonces aquí se divide por rubros de cuánto se recibe por el origen de los destinos. ¿Quién los tiene, perdón? Exacto. No. Y bueno, ya dentro de lo que entra a México, de estos 2.600 millones de dólares, aquí nosotros lo que mapeamos fue hacia qué tipo de sectores o sí, básicamente, o actividades se va o se dirige el recurso. Y vemos que bueno, pues casi el 50%, el 51% del recurso que entra a México se va al sector forestal. Tenemos que el 32 o 33% se va a eficiencia energética, que ya nos explicaba Antonio, energías renovables, agricultura, el sector transporte, ¿no? A través del financiamiento que da Banco Interamericano y Banco Mundial, el desarrollo de capacidades, ¿no? También lo decía, y que más adelante yo voy a hacer énfasis en que este financiamiento que entra a México no necesariamente, o sea, no solo debe de ser para desarrollo de tecnología, sino también para desarrollo de capacidades, investigación y de otro tipo de actividades que son necesarias en países como México, y el tema tan importante y relevante para México como es el tema de adaptación. Pues aquí los colores no se ven muy bien, pero bueno, les voy a dar la liga del estudio, ya en el estudio podemos identificar más a través de los colores cuál es el porcentaje por cada uno de los sectores. Pues ya tenemos un montón de fondos, ¿no? Tenemos un montón de esquemas y programas a través de los cuales los recursos están bajando. Y ese también es un problema grave, es decir, si tú no generas este mecanismo, este instrumento que te permita bajar el recurso, pues podrás tener el recurso, pero entonces no va a llegar a su uso final. Y bueno, ya contamos en México con fondos como el cambio climático, que apenas se acaban de aprobar las reglas de operación, que estaría bueno darle seguimiento para ver cómo quedaron. Los fondos, ¿no? Los fondos para la transición energética y todos aquellos programas y fondos o fideicomisos que existen de la banca privada o de la Banca Nacional de Desarrollo, que ahorita les voy a explicar más adelante. Función del financiamiento para cambio climático. Bueno, pues está, como ya lo decía, es la importancia que tienen las instituciones de la Banca Nacional para el Desarrollo en México, los organismos descentralizados y otros mecanismos como los fondos nacionales, que son fundamentales para desarrollar la arquitectura financiera del cambio climático. Y bueno, ¿qué pasa, no? ¿Cómo funciona o cómo baja el financiamiento a través de México? Pues no necesariamente todo baja a las secretarías de crédito público. O sea, hay recursos que bajan directamente, vamos a decirlo, a las secretarías de Estado o a los institutos, ¿no? O podría ser algunos de estos. Pero básicamente este es el origen, recursos internacionales y los que genera a su vez el gobierno a través de los impuestos, de toda la captación a nivel nacional y que se asigna a través del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces vamos a decir que esto es básicamente lo que hay para cambio climático a nivel nacional.
Esto baja a la Secretaría de Hacienda y Hacienda, a través de sus programas presupuestarios, designa hacia dónde se van los recursos. Ya sea fondos, ¿no?, a banca de desarrollo, o de banca de desarrollo a fondos y fideicomisos, dependiendo si son públicos y privados. Y bueno, pues ya cada uno, a través de lo que también ellos presupuestan de acuerdo a sus planes, a su planeación anual, o bianual, dependiendo, ellos es como designan el recurso a través de estos vehículos financieros. Y bueno, pues los fondos o fideicomisos a través de sus programas, ¿no?, ya sean de administrador o como fiduciario. Entonces, el financiamiento debe servir para desarrollar capacidades institucionales muy importantes, ¿no?, a nivel subnacional. Nosotros encontramos que a nivel federal ya estamos bastante avanzados, pero cuando nos enfrentamos al tema de estados y municipios, aquí hay una barrera de conocimiento muy importante y desarrollo de capacidades tanto técnicas como institucionales para hacer uso e implementación de los recursos, o cómo acceder a los recursos. Modelos de transparencia y rendición de cuentas, como ya lo dije desde el inicio, no sabemos del 15% de esos recursos de dónde vienen y a dónde van. Lo mismo pasa, ¿no? Hacienda, de acuerdo a la ley presupuestaria y a la ley de ingresos y egresos, bueno, pues ya tiene muy establecido cómo utiliza sus recursos para mantener el equilibrio de la macroeconomía en el país. Entonces, bueno, pues el recurso puede llegar a Hacienda, pero Hacienda no necesariamente, o sea, puede llegar etiquetado como cambio climático, pero no necesariamente se puede utilizar en acciones de cambio climático. Entonces ahí también nos enfrentamos a un asunto de transparencia y rendición de cuentas. Podríamos decir que es una caja negra, ¿no? Desarrollo de mecanismos nuevos, adicionales e innovadores de financiamiento, ya lo decía Antonio, ¿no? Requerimos de tener una arquitectura financiera innovadora que nos permita hacer frente a las necesidades de los que quieren invertir en tecnologías y que andan buscando en el mercado quién los financie, que porque no tienen garantías pues no se les puede dar financiamiento, o porque es complejo, o porque no simplemente no le entienden qué quiere vender y qué quiere desarrollar como tecnología. Entonces creo que tenemos que innovar en mecanismos nuevos e integrar a nuevos actores en el financiamiento, ¿no? Hay un gran potencial en la iniciativa privada para generar o invertir, o más bien que los privados inviertan en acciones de cambio climático, ya sea a nivel macro o a nivel micro, en donde hay un alto potencial y no está bien utilizado. Capacidad para medir el impacto y desempeño de los recursos, como ya lo decía, ¿no?, en términos de mitigación, en términos de cobeneficios, cómo está generando tu proyecto en términos de salud, en términos de creación de empleos, ¿no? O sea, no hay metodologías que nos permitan identificar estos beneficios que están desarrollando los proyectos de cambio climático. Desarrollar esquemas de acceso diferenciado con la representación, esto me refería a sumar nuevos actores en el esquema de financiamiento, tanto los que reciben como los que generan recursos para financiar. Fomentar la participación social, ¿no? Es muy importante, creo que tenemos el derecho, más bien no creo, tenemos el derecho de ser parte de las decisiones de este país en todos los temas, y principalmente en los que nos enfocamos en esto y trabajamos en sociedad civil. Para nosotros es fundamental hacer uso de nuestro derecho a participar, a tener a las comunidades para tener consulta libre, previa, informada, para evitar estos problemas o estos riesgos que se están generando en los proyectos, en los grandes megaproyectos a nivel nacional, y que ponen en riesgo la inversión que está teniendo México y que está captando. ¿Por qué? Porque no se está haciendo uso de las salvaguardas en los proyectos, ¿no? Aunque el Banco Interamericano los incluye, no se está consultando a las comunidades, y esto está poniendo en grave riesgo la inversión. Contar con perspectivas transversales, ¿no? Esto es súper importante, en tener equidad de género, estar en un marco de sustentabilidad y un respeto a los derechos humanos para evitar el riesgo en los proyectos. Y bueno, básicamente las conclusiones de este estudio fue que el financiamiento debe de ser o debe de proveer la asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades locales, la investigación, el desarrollo de tecnologías, así como la transferencia. Promover un ambiente atractivo y confiable de inversión, ¿no?, donde el principal objetivo sea reducir el riesgo percibido por los diferentes actores. Eso también debe ser uno de los principales objetivos del financiamiento. Fomentar y diseñar la trazabilidad de los recursos, ¿no?, y evitar la fragmentación de los canales de financiamiento. Es decir, que existe una arquitectura clara, concisa, directa, eficiente, y que sepamos para qué sirve, ¿no? Fomentar la participación del sector privado, como ya lo decía, abrir la cadena a nuevos actores para reducir el riesgo, ¿no?, tener costos incrementales y esquemas de financiamiento atractivos, innovadores,
que incluyan este tema tan importante y que se nos olvida, que es salvaguardas ambientales y sociales.